globales y podemos hacer el contraste entre los relativos y los absolutos. Muchas veces estos extremos relativos también se conocen como locales. Entonces estos son términos que se utilizan de manera indistinta. Entonces vamos a empezar con la función creciente. Entonces vamos a decir que una función es creciente. Una función es creciente si la gráfica de y es igual a f de x se eleva o sube hacia la derecha. Entonces, ¿esto cómo se va a ver gráficamente? Podemos graficar una función exponencial o una función cúbica o una función lineal, solo que con la función lineal no hay tanta gracia. Entonces la idea es que tenemos esta función que siempre está subiendo. Podemos tener otro tipo de función creciente que va a doblar de una forma diferente, pero igual esta es otra función que siempre está subiendo. Y bueno, X y Y. Y- ah. La gráfica de la función X, Eh, una la, línea recta, la línea recta solo sería así. Si Y es igual a X, sigue siendo una función creciente, sigue creciendo. Entonces, ¿qué van a tener en común estas dos funciones? Sí, crecen en X, pero digamos, si ya nos ponemos a ver qué sucede con sus derivadas, las derivadas, digamos, si empezamos a calcular todas estas pendientes de la recta tangente, todas estas pendientes van a ser positivas. Aquí es casi cero, pero igual sigue siendo una pendiente positiva. Entonces la idea es que aquí la derivada siempre es positiva. Incluso aquí también empieza siendo muy positiva y luego como que se empieza a desacelerar un poco. Y ya aquí cuando vamos a este extremo es cuando ya la derivada empieza a ser bastante cercana a cero. Entonces también en este caso la derivada es positiva. Entonces aquí tenemos dos definiciones para función creciente. Una que trabajamos con desigualdades, digamos aquí por ejemplo tenemos el número x1 y el número x2. Entonces aquí digamos que miran, x2 es mayor que x1. Pero luego, ¿qué pasa con f de x2? ¿F de x2 va a ser mayor o va a ser menor a f de x1? Va a ser mayor porque aquí la función está más alta. Entonces esta es la definición exacta de función creciente. Pero lo que pasa es que vamos a ver que la que prácticamente va a ser la definición es calcular la derivada de la función y luego si la derivada es positiva, entonces vamos a tener que una función es creciente en un intervalo i si la derivada es positiva en ese intervalo. Entonces esto es más fácil ver que andar haciendo estas dos desigualdades con dos números x1 y x2 y comprobar que esto se satisface para todo el dominio de la función. Entonces aquí tengo una función creciente, pero también tengo una función decreciente. Entonces la idea es que con una función decreciente, la gráfica de y es igual a f de x, cae o baja hacia la derecha. Entonces aquí piensen, digamos, como una función como e a la menos x o el 1 partido x, 1 partido x al cuadrado tal vez no es el mejor ejemplo. Entonces, digamos, aquí por ejemplo tenemos una función como e a la menos x. Aquí el hecho de que haya asíntota horizontal o no es irrelevante para que sea decreciente o no. O sea, esta función puede continuar cayendo aquí sin ningún problema. pero aún así siempre va a ser un poco. Ajá, va bajando un poquito más, ajá.
Lo que pasa es que ya digamos, sea la menos 1000 y a la menos 1001 casi que van a ser igual a cero, pero ya la menos 1001 es un poquito más bajo. Y luego tenemos esta otra, que esta sí es una que como que pareciera que aquí hay una asíntota vertical, pero igual ahorita es irrelevante. Ahorita como pueden ver, mucho este tema, el capítulo 4 va a estar atado con el trazo de funciones. Entonces ahorita ya nos vamos a meter casi que al tema, ¿sí? Ah, si x2 es mayor que x1, entonces f de x2 es mayor que f de x1. Lo de rojo, decreciente. La función decreciente de la gráfica cae hacia la derecha. Entonces su definición en términos, digamos, de desigualdades es bien estricta. Es bueno. Si tengo que el número x1 es más pequeño que el número x2, entonces este valor f de x1 va a ser mayor que f de x2. Entonces esta es la definición de decreciente, así la definición precisa. Y que curiosamente Stuart esta definición la tiene desde la sección 1.1. Yo siento que es demasiado prematuro. Y aplican métodos para trazos. Aplican. Es que esta nos ve, es que ahorita la clave es de vamos a derivar una función y encontrando su derivada, la derivada nos va a ir diciendo, mire, vaya subiendo la gráfica, vaya bajándola. Entonces aquí la desigualdad se altera un poco. Pero digamos, como les decía, en términos de derivadas... Este es mayor, este x2... Este es mayor porque este es un número como 2 y este es un número como menos 1, menos 2. Digamos, aunque lo ponga incluso acá, todavía sigue siendo menor. Tal vez en valor absoluto sí es mayor el x1. Entonces ya vieron qué sucede aquí si voy trazando varias rectas tangentes. Y las rectas también siempre van, digamos, como que al exterior de la curva. Viste, hay unas que están al interior y otras que están al exterior. Eso, el interior al exterior, va a estar atado con el tema de concavidad. Entonces las que van a estar al interior van a ser las funciones que van a ser conocidas como cóncavas hacia arriba. Y las que están hacia el exterior, estas dos, son funciones que son cóncavas hacia abajo. No, este es cóncavo hacia arriba y este es cóncavo hacia abajo y este es cóncavo hacia arriba. Pero eso todavía esperémonos un poquito porque si empiezo a meter todos estos conceptos de un solo se vuelve un relajo. Entonces, digamos, con la primera derivada puedo encontrar que la función es decreciente. Borremos esta C mayúscula. Decreciente en un intervalo i. Si f' de x es mayor que 0 en el intervalo. Entonces vamos a tener otro tipo de funciones que en unos puntos no van a ser ni crecientes ni decrecientes. Y estas son las funciones, digamos, que tienen derivada igual a 0. Entonces, si en estas funciones la derivada es igual a 0, si f' de x es igual a 0, entonces aquí f no es ni creciente ni decreciente. Pero aquí, como van a ver estos puntos donde la derivada es igual a 0, van a ser esos puntos que se van a conocer como los extremos relativos. Entonces, extremos relativos me refiero tanto mínimo como máximo. Entonces, digamos, ahí vamos a empezar a... Sí, aquí va... Para poder graficar, digamos, bien una función o casi en su totalidad, es bueno distinguir cuándo es decreciente y cuándo es creciente, pero también es bueno identificar estos puntos, porque ya hemos visto en varios problemas que esto incluso todavía lo hemos dejado un poco pendiente, que digamos, bueno, el vértice de la parábola, o que tenemos que la función seno y coseno tienen esos puntos altos y bajos y no hemos podido finalizar con ese detalle. Entonces, digamos, en algún momento vamos a tener que lidiar con funciones como estas. Y sí. Ahí en la definición de que es decreciente, puso x mayor a x1 y después f de x menor a f de x.
sí, es que ahí se invierte porque el valor de f de x2 es más bajo que el de f de x1. Entonces, esto es la idea. Esto significa que la función está bajando. También podrías decir que f de x1 es mayor que f de x2. Y estamos diciendo exactamente lo mismo. Mientras que aquí, ¿ve? Sí, aquí se invierte para creciente está subiendo. Sí, por eso es que les digo que lo más fácil para ver de creciente y decreciente, creciente derivada positiva, decreciente derivada negativa. Eso es lo más fácil. Lo que pasa es que sí quise escribir la definición solo para que estén conscientes de que esta no es la definición, pero es prácticamente. Entonces, digamos, aquí varias veces tenemos que lidiar con estos puntos. Entonces, con estos puntos, aquí lo que estamos viendo es que como que son los valores más altos en su vecindario. Tal vez este es más alto que este, pero este alrededor de todos estos es el más alto. Entonces, digamos, todos estos puntos que estoy indicando acá son los que se conocen como extremos relativos. Los que su derivada son igual a cero. Prácticamente, digamos, visualmente se van a ver como los puntos más altos en una pequeña parte de la función. Entonces, de estos, digamos, tenemos el máximo relativo. Entonces, el máximo relativo va a ser un número c. X es igual a c, tal que f de c va a ser mayor que f de x para todo x cercano a c. Entonces son estos dos de acá, digamos aquí c, f de c. Y bueno, este sería un c2, f de c2. Todos estos son los más altos, entonces son como los picos de una montaña. Muchas veces el tema de máximo relativo, el concepto de máximo relativo se define por medio de una gráfica, porque es lo más cómodo. Y entonces, digamos, ya tenemos aquí el máximo, pero también tenemos estos como que las partes más bajas de un precipicio. Entonces aquí tengo el mínimo relativo. Bueno, aquí tendríamos dos. Entonces, digamos, esto es como un D1, F de 1 y un D2, F de 2. Entonces, el mínimo relativo va a ser un número X es igual a D, tal que, pero aquí la desigualdad se voltea. Ahora tengo que f de c es menor que f de x para un x cercano a d. Y ahí está solo para ponerle referencias, porque digamos estas definiciones las tengo en el libro. Estas las tengo en la página 170 y... ¿cómo se llaman estas? 173. Sí, las tengo en la página 173. Entonces estas las pueden encontrar en la página 173. Pero ahorita vamos a tener un pequeño problema, y el problema va a ser el siguiente. Como pueden ver con estas flechas, vamos a poner aquí unos puntos solo para decir que esta función tiene un dominio restringido. Aquí tengo x es igual a a y aquí tengo x es igual a b. Entonces vamos a borrar acá y vamos a extender este eje para que se mire un poco mejor. Ahí está. Los puntos, que todos estos puntos son más bajos que sus vecinos. Ajá, los de arriba. Entonces aquí tengo extremos relativos o locales. Entonces la idea es que si nos enfocamos en estos puntos de acá, podemos ver que de hecho estos tienen cierto, digamos, orgullo falso, porque este se cree el más alto, pero en realidad el más alto está acá. Pero lo que pasa es que este está como que en una esquina y estos se sienten que son los menos, los que están minimizando, pero en realidad aquí hay uno más bajo. Entonces varias veces hay otros máximos y mínimos que sí son los más importantes de encontrar, que son el máximo global o absoluto y el máximo y el mínimo global y absoluto. Entonces otras definiciones muy atadas es al relativo, a los máximos y mínimos relativos son los extremos absolutos.
que el día de hoy no vamos a ver cómo encontrarlos, porque para encontrarlos sí va a ser necesario que encontremos primero los relativos. Entonces, en los extremos absolutos consideramos todo el dominio de f. En este caso, el dominio de esta función es de a b. Entonces, la idea es que el máximo absoluto o global consiste del número f de b, del número x es igual a b, tal que f de b sea mayor que todos los f de x para todo. F de b está acá. Entonces este es el máximo absoluto global. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ya no hay. Sí, buena observación, ve que estos no siempre van a existir, porque si como la mayoría de funciones tienen dominio de todos los reales, o en todo caso tienen dominios que en algún momento llegan hasta infinito o llegan hasta menos infinito. Entonces aquí si el dominio ya lo ponga en menos infinito, ya no hay máximos totales, pero lo bonito es que extremos relativos siempre van a haber independientemente de cuál sea el dominio de la función. Ajá, no siempre. Entonces, por eso es que quiero ver ahí los relativos, porque estos son los que siempre van a existir independientemente de la función y no son tan artificiales. Porque algo que podría también haber hecho, y es que esto sí es un tanto arbitrario, podía haber borrado toda esta función y restringir el dominio aquí, hacer mi desfalco. Entonces, si hago aquí mi desfalco, curiosamente, ahora el que sí es el más alto es también este extremo relativo. Entonces, en algún momento puede que tengamos que el número de los extremos relativos también sea un extremo global o absoluto. Pero lo que pasa es que estos sí no tienen forma, y aparte estos son bien pesados porque tengo que revisar en todo el dominio cuál es el más grande y cuál es el más pequeño. ¿Sí? Este símbolo significa para todo. Es una forma haragana de no escribir para todo. Están acá, son estos dos. Es de aquí en realidad hay dos Ds. Mínimo relativo. Aquí yo creo que tengo que poner f de d. Ahí está. O sea, lo que sí, digamos, una función puede tener una infinidad de mínimos relativos, de máximos relativos, pero la idea es que tengamos este comportamiento, ¿sí? Las senoidales. Sí, tienen, sí, infinitos. Pero lo bonito es que, digamos, cómo vamos a identificación de extremos relativos. Lo primero que vamos a hacer es que todos estos tienen algo en común. Digamos, está este otro, y ahorita como que los estoy cortando solo para que miremos que miran todo en común. En el punto donde está ocurriendo el máximo o el mínimo, como que la recta tangente es horizontal. Ajá. Entonces, en los extremos relativos, la tangente es horizontal. Ahora, aquí hay uno que voy a agregar otra condición más, o no existe, solo porque estoy poniendo aquí no existe. ¿Se recuerdan de la función valor absoluto? Aquí, como pueden ver, aquí también hay un mínimo relativo, pero lo que pasa es que aquí la derivada no existe. Pero igual, lo bonito es que aquí ya tengo descartados a todos los extremos relativos, ya sé que todos tienen una forma, o la derivada es igual a 0, o la derivada no existe.
Entonces, previo a encontrar los extremos relativos, necesito encontrar los números críticos. Entonces, los números críticos de f son los números x, tal que o f de x es igual a 0, o f' de x es igual a 0, o f' de x no existe. Bueno, voy a decir los números x en el dominio de f. Entonces ya tenemos a los candidatos, pero lo que pasa es que no todos de estos van a ser extremos relativos. Porque digamos, tenemos este otro, se recuerdan de la función de raíz cúbica, la función x al cubo. Esta tiene también una tangente horizontal en x es igual a 0, pero este claramente no tiene forma ni de máximo ni de mínimo. Entonces la idea es que para identificarlos lo que necesito es ver cuál es el comportamiento de cada uno de estos. Entonces aquí, como pueden ver, con el máximo como que la función está subiendo y luego está bajando, mientras que con el mínimo la función baja y luego sube. Mientras que aquí, digamos, con este que no es nada, la función sube y luego continúa subiendo, o baja y continúa bajando. Entonces ahorita no solo no todo número crítico es extremo relativo, pero para distinguir entre estos tenemos aquí la prueba de la primera derivada para extremos relativos. Y esto está en la página 180 bien escrito, pero igual la idea no es memorizarse este criterio, sino tener esta visualización de qué es un máximo y qué es un mínimo. Incluso esto después nos va a servir para entender el tema de concavidad. Entonces la idea es que lo primero que hay que hacer es encontramos los números críticos. Pero ¿por qué en la del valor absoluto no es así como la primera? Ah, porque la derivada no existe. Aquí, digamos, la derivada es igual a menos 1 y luego aquí la derivada es igual a 1. Entonces esta derivada no existe en x es igual a 0, pero igual no importa porque igual este se considera también como número crítico. Los más comunes van a ser que la derivada sea igual a 0. Van a haber una cantidad reducida de problemas donde vamos a tener que lidiar con esta derivada no existe. Entonces la idea es empecemos a atacar el máximo relativo. No existe porque la pendiente del lado izquierdo es menos 1 y la pendiente del lado derecho es igual a 1. Ah, no es horizontal, sino Es como un cambio abrupto, o sea, vas aquí cayendo y luego vas subiendo. Entonces el máximo relativo tiene esta forma. Entonces la función sube. Esto significa que su derivada es positiva y luego su derivada se vuelve negativa, la función baja. Y en el punto donde está ocurriendo el máximo relativo, la derivada es igual a 0. Entonces hay un máximo relativo, sí. Cambia de más a menos. Entonces aquí lo que tenemos es subimos y luego bajamos. Entonces nos vamos con el mínimo relativo. Entonces el mínimo relativo, ¿qué forma tiene? Tocamos fondo. Entonces primero la derivada es negativa. ¿No hay qué? ¿No hay qué? Es que sí, acabar en el punto donde estamos llegando al máximo, al mínimo relativo, no es ni creciente ni decreciente. Entonces aquí es como que nos tomáramos una breve pausa, ya subimos la montaña, entonces decimos, bueno, yo escalé la montaña, ahora tengo que bajarla. Entonces aquí hicimos toda la parte difícil, llegamos a nuestro máximo, y ya después de haber terminado el evento, bueno, vámonos para abajo a celebrar.
que por lo menos ustedes ya están ahorita esta semana. Esta semana su máximo de estudio, bueno, por lo menos en mate, lo experimentaron ayer. Entonces aquí está el día lunes, ya el día martes están aquí, el día jueves están acá y viernes en mate. Ya se vuelve negativo. Y más por el parcial de economía. El parcial de economía, ahí parece que hubo varios que tienen varios el viernes. Entonces luego, ¿qué sucede? Así era como estaban la semana pasada en el simulacro, llegaron a su punto bajo de estudio el lunes pasado, pero luego después dijeron, me fue mal en el simulacro y empezaron a estudiar. Y entonces toda la semana pasada, martes y jueves y viernes, estuvimos haciendo este fogueo. Entonces aquí vamos a tener el mínimo relativo, la derivada obviamente es igual a 0, entonces aquí este simulacro, este es parcial 2. Un poquito, sí. Esto es la moda. La mediana tiene que ver con áreas, 50% de probabilidad a la izquierda y 50% de probabilidad a la derecha de ese número. Entonces aquí lo que pasa es que cambiamos de menos a más. Pero luego tenemos otros casos donde no hay extremos relativos. Que esto es, digamos, están en una fiesta, y luego en algún momento se cansan, pero no se van a su casa a dormir, sino continúan con la fiesta, entonces ahí es el after hours. Entonces aquí solo se tomaron una pequeña pausa. Entonces aquí sí es el punto de inflexión. Entonces aquí la derivada sigue siendo igual a 0, pero vieron qué sucede acá. La derivada no cambia de signo. Sí, bajémosla un poquito. Entonces f' no cambia de signo. Entonces esta prueba, como les decía, está en la página 180. Se la paso ahí a Coco. Ya cuando vengan las hojas del Rocketbook va a ser más bonito. Entonces ahí está, sí, ¿qué pasó, David? Parcial 2, pero lo vamos a borrar porque estos solo son... Nítido, ahí estamos, borremos esto porque es algo totalmente ajeno al problema. Entonces, como les decía, bueno, pero estas ya, bueno, después de alguien se las queda. Entonces, digamos, esto como les decía, lo tengo en la página 180. Entonces, ¿qué vamos a hacer el resto de la clase de hoy? Ejercicios. Entonces voy a empezar con el ejercicio 2, yo creo que es de la página 175. Y ahorita voy a empezar con todos los de relativos, después atacamos a los de... no, es 174. Después atacamos a los absolutos. Entonces encuentre los extremos relativos de f. Y si existen, porque no siempre van a existir. Y también, digamos, vamos a clasificar, encuentre los intervalos donde f es creciente y decreciente. Bueno, aquí si quieren copiar todavía lo último se los puedo pasar, ¿sí? Si restringimos la de valor absoluto, ahí sí habría... Sí. Pueden haber. Pero de lo contrario, si nos piden, digamos, que encontremos los valores extremos relativos de una... Yo creo que ya viene el bici. Los extremos relativos de un valor absoluto no existen. No existirían. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer en este problema? Sí, derivar.
hasta el nombre del curso de cálculo diferencial hicieron, sea prácticamente todo problema que hemos encarado aquí en el curso lo hemos resuelto derivando. Hasta la aproximación lineal. Entonces muy bien, tomemos nota de esta derivada. Esta derivada siempre va a estar creciendo. Entonces, como esta derivada siempre va a estar creciendo, tal vez no tengamos ahí ningún extremo relativo. Pero igual, encontremos los números críticos. Entonces, tengo que encontrar cuando la derivada es igual a 0. Y aquí, inicialmente, vamos a tener 4 soluciones, porque es una ecuación de grado 4, pero ahí es x es igual a 0, x es igual a 0, x es igual a 0 y x es igual a 0. Entonces aquí solo tenemos un número crítico, el x es igual a 0. ¿Sí? ¿Siempre se va a igualar a 0? Sí, se va a igualar a 0, sí, para encontrar los números críticos. Y si fuera, o sea que si fuera como un binomio o algo así, sería el primer término igualado a 0 y el segundo término igualado a 0. Sí, ahorita como vamos a ver, este es un problema, no es de los interesantes, pero lo bonito es que incluso con este problema te pueden decir, sí, aquí va a haber un mínimo o un máximo. Entonces, ¿cómo vamos a poder distinguir entre un mínimo o un máximo? Como vimos de que todo lo que importa acá son los signos de la derivada. Los signos de la derivada nos van a decir cómo se comporta esta función. Entonces, en un diagrama de signos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver cuándo la derivada es positiva y cuándo la derivada es negativa. Entonces, escribo todos los términos que conforman la derivada, multiplicando poco a poco. Y luego escribo aquí la derivada. Y luego con esta tabla, en las, ¿cómo se llama? En las columnas, escribo todos los números críticos. Pero aquí solo tengo uno. Sí, entonces, primero con esta función, ¿cuándo se hace 0 esta función? Pero luego, ¿qué sucede a la izquierda de 0? Pues sí, 5x a la cuarta, ¿qué signo tiene? Sí, positivo. Era un número negativo, pero como lo elevé a una potencia par, se vuelve positivo. Y a la derecha de 0 también, digamos, es positivo. En algún momento pueden usar valores fáciles como -1 y +1 solo para orientarse. No existe. No existe, porque entonces, ¿qué pasa acá? La función sube y sigue subiendo. La derivada. ¿Ah? ¿Por qué vamos a poner la derivada si la derivada es 5x Ah, 4? ahorita fue un poco redundante, pero van a ver que, digamos, problemas que tienen funciones cúbicas o x al cuadrado, lo que vamos a hacer es que vamos a quebrar la derivada en todos sus términos. Entonces ahí sí al final vamos a tener que hacer un gran Como que si hubiéramos puesto arriba 5 y abajo x al Sí. a la 4. Ajá, sí. Sí, entonces aquí, digamos, hubiera podido haber puesto 5 y x a la cuarta, pero es que el 5 siempre es positivo. Entonces la idea es que, bueno, mantengan esta idea mental de esta gráfica, porque esta va a ser la gráfica de la función. Pero ¿por qué? Es que aquí la derivada es 0. ¿Por qué la separaríamos en 5 y x a la cuarta? No, Si fuera dos términos. se puede, pero eso todavía dejar dos términos. Lo que pasa es que la gracia es separarlos si tuviéramos un x a la cuarta, un x a la 1, un x a la -2. Entonces ahí es más bonito. Entonces, ahí está cuál es la conclusión de este problema. No hay extremos relativos. ¿Dónde va a ser la función creciente decreciente? Lo único es que el creciente vamos a tener que escribirlo con cuidado. Es creciente de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Entonces, en este tiempo de 0 a infinito, posiblemente lo que hicimos es que caminamos un rato para pasarnos al After Hours Party. Entonces, ahí solo hubo una pausa. O en todo caso es el momento en el que uno se tomó una pastilla o uno tomó café. Que es igual como que no sirve de mucho. Yo creo que la mejor estrategia es mantenerse con una sola bebida y comer, comer y comer. Entonces, digamos, si quiero graficar esta función, ¿cómo la graficaría? Es como la otra, que
Yo creo que no es una parábola, sino es como una tangente. Sí, ¿por qué? Porque eso nos está diciendo que la función está creciendo. Entonces lo único que voy a respetar es que por aquí tengo que tener una tangente horizontal en 0,0. Entonces grafico algo así. Y luego continúo creciendo. Hay que graficar, No, pero ahorita hay varios problemas, vamos a empezar a graficar. Entonces graficamos la función original. Sí, la x a la quinta. Y aquí les tengo también malas noticias. Aquí tampoco hay extremos absolutos. Aquí no hay nada. Solo uno que después se va a conocer como punto de inflexión. Entonces hagamos el segundo problema. Este es más bonito. No, aquí solo encontré 0,0. Entonces esto les va a gustar de este tema porque van a poder graficar funciones. Yo creo que solo identificando un par de puntos, tal vez 3 o 4. Y no vamos a tener que hacer una tablita. Entonces vieron, estas son de las complicadas porque sabemos que las cúbicas o tienen esta forma o tienen algo así. Bueno, creo que aquí me quedó un poco, no me quedó el punto de inflexión. Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a identificar esta parte alta y esta parte baja? Otra vez, nos vamos con la derivada. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Ajá. Entonces aquí, si realmente sabemos que tengo que encontrar dónde la tangente es horizontal, mejor factorizo, sí. Factoricemos primero y después igualamos a 0. Ajá. ¿Por qué? Los factores de 3, las únicas combinaciones que tengo son 3 y 1 y menos 3 y menos 1. Pero como aquí tengo un menos 4, nítido. Entonces ya voy a tener mis números críticos. Sí, más fácil. Entonces luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer mi diagrama de signos. Entonces otra vez nos vamos con el diagrama de signos. Pero ahora, ¿qué utilizo? En cada fila voy poniendo estos factores y en cada columna voy poniendo los números donde la derivada se hace igual a 0. Entonces pongamos aquí diagrama de signos. Entonces en cada fila pongo x menos 3 y x menos 1. Y luego lo que sí es que, digamos, en las columnas es preferible que ponga a todos estos números del más bajo al más alto. Y estoy poniendo estas líneas discontinuas para indicar dónde se van haciendo 0 cada una de estas funciones. Entonces vieron, ahora aquí sí tiene sentido poner el g', porque g' es el producto de estos dos términos. Entonces, x menos 3, ¿dónde se hace 0? Entonces indiquemos esto. Pero entonces luego, ¿cómo lleno los signos de x menos 3? Negativo, negativo. Y luego x menos 1, ¿dónde se hace 0? Entonces acá lo indico. Entonces otra vez voy llenando mis signos. Menos porque aquí puedo empezar con 0. O sea, este es como que es un valor bueno para medio evaluar rápido. 0, 2 y 4. Luego aquí ya se vuelve positivo. Entonces la derivada es 0 en 1 y en 3. Pero entonces, ¿cómo van a ser mis signos de la derivada? Menos y menos. Bueno, entonces vieron. Entonces ya vieron qué bonito. Grafico algo que sube. Luego grafico algo que baja. Ajá. Y esto está muy recto, pero la idea es que aquí pueden ver que aquí hay un máximo relativo y aquí hay un mínimo relativo.
Entonces ya tenemos el máximo relativo. En x es igual a 1. Si quiero encontrar la coordenada de este punto, ¿qué necesito hacer? Necesito encontrar g de 1. 1/3 menos 2 más 3. Entonces esto es aproximadamente igual a 1.33. Y ahora mínimo relativo. En x es igual a 3. Sí, gráficamente. Más, menos, menos, más. Y el valor es de este mínimo relativo es, le evalúo esta función en x es igual a 3, 27 dividido 3, menos 2 por 9. Sí. Y yo creo que esto es más 9. 9 menos 18 más 9 nos queda 0. Aquí hay un intercepto con el eje X también. El máximo relativo entonces agarrar los números críticos. Sí. Con los valores. Sí, solo se sustituye, sí. Esto lo puse porque vieron que aquí dejé un gran espacio. ¿Qué quiero hacer en este gran espacio? Graficar la función. Solo determinemos dónde es la función creciente. ¿En dónde es creciente? Entonces recuérdense que aquí hay un menos infinito y aquí hay un más infinito. Y es que esto es el examen. Entonces esto es creciente de menos infinito a 1. Y solo pongamos el decreciente. De 1 a 3. Entonces aquí ya vamos bien, aquí ya solo nos falta hacer un detallito más, la gráfica de la función. No la pide el problema, pero hagamos rápido la gráfica. El dominio de esta función, ¿cuál es? Ajá. Luego ahorita solo voy a encontrar el intercepto con el eje Y porque ese se mira como que es fácil. Sí. Sí. Sí es polinomial, no tiene ningún denominador igual a 0. Y luego entonces ya tengo esto, entonces ahorita lo único que voy a usar es que voy a usar el hecho de que 1,4 tercios es un máximo relativo y 3,0 es un mínimo relativo. Entonces aquí pueden ver que ya prácticamente tengo la gráfica. Entonces digamos aquí tengo 1, 2 y 3. Y aquí tengo 0,0, entonces tengo que pasar aquí a pura fuerza. 1,4 tercios va a estar aproximadamente por aquí. Y luego 3,0 va a estar acá. Entonces, ¿cómo termino de realizar esta gráfica? Creciente de menos infinito a 1. Pero ya vieron aquí como tengo máximo relativo, tengo una tangente horizontal. Entonces luego empiezo a bajar acá. Y tengo que pasar por acá y luego subo. ¿Sí? Y vieron qué bonita la gráfica. Y aquí otra vez tenemos la misma historia. Aquí no hay ningún máximo ni mínimo absoluto. Por este intercepto con el eje Y está sumamente interesante. Eje X. 1/3 de X es igual a 3X al cuadrado menos 2X más, menos 6X. Este problema está bonito. Si factorizan bien y todo,
encuentran que los interceptos con el eje X son 0, 3 y 3. 3 y 3, porque tengo X menos 3 al cuadrado es igual a 0. Ahí se pone más difícil el análisis. No existiría, pero pueden haber máximos relativos. Incluso, de hecho, ahorita tengo un problema bonito después de este. Entonces aquí voy a poner mínimo relativo. Y aquí máximo relativo. Bueno. Entonces les tengo ese tercer problema, el inciso C, que ese sí es lo que había dicho ahí David, las esquinas. Sí, ¿qué pasó? ¿Ah? G de 3 es igual a 0. ¿Ah? Sí, solo voy a esperar que Sharon termine ahí. Ya terminaste de escribir, Sharon. También Jorge Mario, sitio. Entonces ahí Luis creo que tiene una gran inquietud. Entonces vamos a hacer este problema con la esquina. Entonces, ¿por qué aquí vamos a tener como una especie de esquina? ¿Cuál es el dominio de esta función? Es que casi, pero la idea es esto. Necesito que esto siempre, de 2 a infinito, necesito que esto sea mayor o igual que 0. Sí. Bueno, ¿quién quiere ser el presidente del Congreso para poner orden? ¡Order! Ahí está, como que sí funciona. Bueno. Ok, entonces, que con este, yo creo que eso es el mejor. Sí, el chi es universal en Guatemala. Entonces, digamos, puse este dominio porque van a ver que esto es crítico para este problema. Ahorita, ¿qué sucede cuando encuentre la derivada? Tengo que encontrar una pequeña regla en la cadena y nuestra función va a cambiar un poco. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Ajá. Menos 4 por 2. Entonces estos se cancelan. Y digamos, ahorita me permiten escribir así esta derivada. Es que esta forma es más sugerente ver qué es lo que nos va a pasar ahora. Entonces, digamos, números críticos sí va a haber uno, pero no va a ser porque la derivada es 0. Miremos. Entonces aquí la derivada nunca va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el numerador no es igual a 0. Pero tengo que encontrar también cuando la derivada no existe. Entonces, cuando no existe esta derivada, cuando el denominador es igual a 0. Y este es un problema bien curioso porque 2 sí está en el dominio de h. Entonces la derivada tal vez se indefine en x es igual a 2, pero la función original no. Pero entonces ahora encontremos el dominio de la derivada. ¿Cuál es el dominio de la derivada? A infinito. Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Es 0. Sí. Sí, cuando el denominador es igual a 0, o cuando tenemos el logaritmo de un número negativo, o la raíz cuadrada de un número negativo. Pero lo
lo que pasa es que los otros números sí no los toma en cuenta. Digamos, x es igual a 0, x es igual a -1, no los toma en cuenta porque esos ni siquiera están en el dominio de la función. Entonces, el único que toma en cuenta es el que sí está en el dominio de h, pero no en h'. Entonces, nuestro diagrama de signos ahorita nos va a quedar muy extraño. ¿Por qué? Pero entonces no hay números críticos. No, si hay, x es igual a 2. Pero lo que pasa es que este diagrama nos va a quedar un poco aburrido porque... no. Lo que vamos a hacer es esto. Pongo aquí el número crítico. No, eso es solo 2. ¿Y por qué solo 2? Pues porque 2x menos 4 tiene que ser igual a 0 para que esta derivada no exista. Ah, sí, pero yo lo pasé en el... bueno. Si no la puedo igualar a 0, tengo que ver en dónde no está. Bueno, pongámosla a la -1 medio. Esto no nos va a cambiar el signo. Entonces, ¿qué sucede a la izquierda de 2? Yo creo que nada. ¿Por qué no sucede nada? Porque la derivada se indefine. Entonces, si no puedo igualar la derivada de 0, te encuentro donde no existe. Ajá, donde no existe, sí. Y luego a la derecha de 2, ¿qué sucede? ¿Este término es positivo o es negativo? Es positivo. Entonces esto es positivo, entonces esta función siempre está creciendo. Pero lo que pasa es que aquí la derivada no existe y después como que la función empieza a subir. Entonces, digamos, aquí no habría extremo relativo. Aunque hay unas personas que sí medio que argumentan que hay un extremo relativo, todo depende, digamos, de cómo utiliza uno la definición. Ajá, un mínimo, sí, hay como un mínimo global. Sí. Ajá, ninguno más bajo. Entonces aquí no hay extremo local. Pero ¿qué sucede con esta función? Esta función es creciente de 2 a infinito. Entonces, si quisiera graficar esta función, ¿cómo la graficaría? Sí. Ajá, sí, y puse aquí como una tangente vertical solo para... Porque lo que va a suceder a la hora que haga esta gráfica, esta va a subir bien abruptamente y luego va a tener este comportamiento. Sí, aquí sí hay un mínimo global. Sí. Con traslaciones, sí. No, por trazos. Así como lo del parqueo. Lo que pasa es que ahí las derivadas, que uno tiene que derivar cada pedazo. Entonces, sí, digamos, graficar ese tipo de funciones por pedazos con derivadas, sí, no se va a hacer mucho porque es muy complicado. Ahí la idea es que cuando uno tiene funciones por pedazos, son funciones que se grafican fácil. X al cuadrado, un pedazo de seno, y no ponerse, digamos, un pedazo como esto otro, porque sí ya se complica demasiado. Entonces ahí, digamos, vamos a continuar con los problemas. Tenemos aquí varios. Aquí sí que los problemas no se acaban. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí tengo un ejercicio 1 en la página 179. Entonces lo que vamos a hacer es que encuentre los extremos relativos . Sí. Sí. Creciente de 2 a infinito solo porque los signos por el dominio. Sí, solo por el dominio, sí. Porque la derivada siempre se va a mantener positiva. Para f de x es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado menos 9x más 5. Vamos a poner aquí extremos relativos e intervalos de crecimiento. Entonces, digamos, ¿cómo trabajamos este problema? Sí, lo derivamos. (3x al cuadrado menos 6x
Y luego lo factorizo. Entonces, ¿cómo lo puedo factorizar? Quitemos este 3 porque este 3 está bien molesto. Yo creo que este es menos 9. Entonces este, ¿cómo lo factorizo? X menos 3 y X menos 1. Entonces X más 1 por X menos 3. Entonces luego tengo que encontrar números críticos. Entonces, ¿cuándo va a ser esta derivada igual a 0? En X es igual a menos 1 y en X es igual a 3. Entonces ya puedo hacer mi diagrama de signos. En cada fila pongo cada uno de estos términos. No necesariamente, solo hay que recordarse que esto es positivo. Ahora, lo que sí tal vez les recomiendo es que si hubiéramos tenido aquí un menos 3, tal vez el menos 3 sí lo ponemos. Ay, Dios mío. Aquí hay alguien que está insistiendo en llamarme. Uy. Bueno. ¿Y que ya va a terminar la clase? ¿Qué? Bueno, ahí te van a ver que con el hecho que se hayan ido 3 personas se va a poner más calladito. Ahorita, digamos, mi objetivo es que después del segundo parcial, digamos, 2 personas se retiren y van a ver que con 24 se pone todo más tranquilo. Entonces, digamos, aquí tenemos este primer término. ¿Cuándo se hace 0 este x más 1? Sí, ajá, acá. Entonces, luego, ¿qué suceden con los signos de x más 1? A la izquierda de menos 1 son negativos o son positivos. Negativos, sí. Y pasado esto se vuelven positivos. Y luego el x menos 3. Negativo, negativo. Ajá. Y luego, positivo. No, no afecta. Este prácticamente es como un asesor del Congreso, solo está ahí paseando. Sí, bastante similar, porque ¿qué sucede? Sube, baja y luego vuelve a subir. Entonces nítido, aquí ya tengo esto, entonces aquí ya tengo mi máximo relativo. O local. Ajá, local, pongamos máximo local. En X es igual a menos 1. Entonces, ¿cuál es el valor de esta función solo para encontrarlo? Ahora, digamos, si quiero que encuentren el valor del máximo local, sí voy a ser explícito. Y si solo quiero que encuentren el valor en X, pues así será. Entonces aquí, bajemos un poquito más. Menos 1, menos 3, más 9, más 5. Entonces estamos en 10. Luego el mínimo local, ¿dónde lo tendríamos? En X es igual a 3. Y lo bonito es que esto es suficiente de justificación para decir máximo mínimo. Entonces F3, este sí lo voy a encontrar, me va a costar un poco encontrarlo. 27 menos 27, bueno, menos 27 más 5. Sí, nítido. Entonces ya digamos, podemos hacer esta gráfica. Yo creo que me voy a ir de 5 en 5 y luego en X me voy yendo de 1 en 1. Eso lo vamos a poner aquí una escala. Y yo creo que para hacerlo un poco más ancho voy a poner aquí menos 1. No, aquí está, me va a quedar muy gorda. 1, 2 y 3 y menos 1. Y luego aquí me voy de 5 en 5.
Yo creo que aquí no voy a poder irme de 5 en 5, no tengo suficiente espacio. 10, 20, 30, menos 10, menos 20 y menos 30. Entonces menos 22 está como por acá. Y podríamos encontrar el intercepto en Y. Sí, ese sí se puede. ¿Cuál sería el intercepto en Y? 5. F de 0 es 5. Entonces, Sí, estaba viendo la derivada. sí, la derivada, sí, no, ahí quiere decir que la pendiente es negativa. Entonces, muy bien, empecemos. F de menos 1 está en 10, entonces este está aproximadamente por acá. Ahora, obviamente, esta gráfica, la escala tendría que ser más grande, entonces se va a ver casi que como que fuera 1 y menos 2, pero igual no importa, la idea es hacer un bosquejo. Entonces con 0 estoy en 5 y luego con 3 estoy en menos 22. Entonces voy a estar aproximadamente por acá. Entonces la idea es que aquí tengo un máximo, mientras que aquí tengo un mínimo. Entonces la idea es que tengo que conectar estos 3 puntos. Entonces, ¿cómo los conecto? Empiezo a subir. Ahora aquí obviamente va a haber un punto donde se va a cortar, no sabemos exactamente cuál es ese, y encontrar ese intercepto sí está un poco difícil. Luego nos vamos acá y continúo cayendo, y luego aquí subo. Entonces lo que sí va a quedar un poco incierto en este problema es dónde van a estar estos ceros, pero podemos especular, tal vez este está alrededor de 4 o pasado de 4 y este está como por menos 2 o por lo menos a la izquierda de menos 1. Entonces aquí ya tengo la gráfica, entonces pueden ver qué bonito, porque ahorita me hizo un montón de detalles y todo, pero en realidad esto se puede hacer con menos detalle. ¿Sí? No entiendo lo de máximo local y mínimo local. O sea, sí entiendo cómo lo sacamos y todo, pero no encuentro dónde es que. Aquí dejo con el diagrama de signos. La función aquí está subiendo la derivada. Y luego aquí está bajando. Entonces como sube y baja, este es el máximo. ¿Y dónde está el máximo? Justo. Aunque no sea el punto más alto de la gráfica. No, aunque no sea el punto más alto, no es, o sea, por eso es que se llama relativo, no es el punto más alto de la gráfica, sino un punto que se mira más alto que sus vecinos, que es este, ¿ve? ¿Sí? ¿Qué pasó, David? O sea, aparte de encontrar los puntos críticos, después solo como que tabulamos el siguiente punto para hacer más, como que ver más o menos por dónde se va. Se puede hacer esto, se puede tabular un punto más solo para orientarse. Lo único que me faltó aquí escribir es cuando la función es creciente. Esta función es creciente de menos infinito a menos 1 y de 3 a infinito. Y es decreciente de menos 1 a 3. Y aquí, digamos, ya tenemos todo el detalle. ¿Ah? No, porque ahí se hace la derivada de 0. Entonces, cuando la derivada de 0 no está ni creciendo ni decreciendo. Entonces vámonos con este 180, que este es otro bonito problema, que es bastante similar al del parcial. Y aquí sí solo nos vamos a ir con extremos locales, porque para graficar esta función vamos a necesitar todavía más información. Solo voy a decir aquí minloc y maxloc. Hay que nombrar. Sí, se los pido, sí, digamos, ahorita solo lo puse porque se mira bonito que toda la información aquí esté plasmada en la gráfica. Entonces, encuentre los extremos locales de la siguiente función. Yo creo que es, no sé si es, yo creo que es f de x. Miremos exactamente si es f o g. Es g. Es irrelevante para este problema el nombre de la variable. Entonces, trabajemos este problema y este les va a recordar un montón al parcial. Y por eso es que en el parcial les estamos preguntando tangentes horizontales. Porque va a ser prácticamente lo que vamos a estar haciendo
en lo que falta del curso. Entonces, digamos, lo primero que tengo que hacer es encontrar la derivada. ¿Cuál es la derivada de esta función? Ajá, derivo esta función, x al cuadrado más 1, ajá, menos, derivo esta otra, 2x. Yo creo que es menos 2x por x. Y como ya posiblemente se han percatado, generalmente este denominador no lo expandimos, no lo expandemos, solo lo dejamos así. Entonces este es el numerador podríamos poner como menos x. ajá, menos, ajá, sí, esta es la idea. Entonces, por lo menos en ese problema del parcial sí vi que a varios les fue bien. La única complicación era encontrar la coordenada y. Ah, muy bien. Entonces, primero antes de complicarnos la vida, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿De la original? Sí. ¿Se indefinen menos 1 o no? Nunca. Nunca. Y para la derivada, tampoco se indefine. Entonces ya ahorita sabemos de que los únicos números críticos que vamos a tener van a ser porque la derivada es igual a 0 y no porque no existe. Nos falta otro. Entonces ahí igual vamos a despejar eso igual a 0, el denominador nos daría Sí. un número indefinido. Ajá. Bueno, aquí como esto nunca es 0, entonces puedo multiplicar. Entonces tengo que encontrar cuando la derivada es igual a 0. Entonces esta derivada es igual a 0 solo si el numerador es igual a 0. No, para igualar a 0 no. Porque se multiplica. Sí, se multiplica. O sea, si quisiera resolver esta ecuación, puedo pasar esto al lado derecho. Todo se hace 0, entonces 0 es igual a 1 menos x al cuadrado y resuelvo para x al cuadrado. Entonces ya con esto puedo hacer mi diagrama de signos. Y ahora mi diagrama de signos sí va a estar bien interesante. Porque ahora tengo dos factores, uno en el numerador y otro en el denominador. Entonces el denominador no es necesario que lo escribamos como menos 2, pero sí escribámoslo como un producto. Estos dos van a ser positivos y estos dos o son positivos los dos o son negativos los dos. Entonces ahora hagamos nuestro diagrama de signos. 1 menos x al cuadrado y x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y pongamos nuestros dos números críticos en cada columna. La primera función, ¿dónde se hace 0? Ajá. Sí. Y luego, ¿dónde van a ser los signos de 1 menos x al cuadrado? Bueno, entonces el otro pongamos ya un solo positivo, este nunca se hace 0. Ah, sí, gracias, también, sí. Sí, el menos 1 más 1. Y estos tal vez todavía los borramos y los volvemos a escribir. Entonces, arriba, ¿qué tenemos acá? ¿Negativo o positivo? Sería negativo. Sí, porque tengo 1 menos. Bueno, así abajo siempre es positivo. Entonces aquí tengo un 1 como 1 menos 4, negativo. Aquí sí se vuelve positivo, pues puedo utilizar un número como 0. Y luego aquí otra vez que paso por el 0 se empieza a volver negativo. Ahí nunca se vuelve 0, entonces en todas partes es positivo. Sí, en todas partes. Este nunca se vuelve 0. Entonces aquí pueden ver que no tengo ningún círculo en blanco. Entonces esto quiere decir que este sí siempre es un término positivo. Pero luego, ¿qué sucede con este primer signo de la derivada? ¿Que es igual? Negativo. Bueno, entonces aquí está cayendo la función. Y luego este otro es positivo. Entonces aquí ya tenemos un mínimo. Y luego, aquí que tenemos negativo. Entonces aquí tenemos un mínimo. Máximo, sí, máximo. Entonces aquí hay mínimo y aquí hay máximo. Entonces, digamos, aquí vamos a tener el mínimo relativo en x es igual a menos 1
Y si queremos encontrar el valor, esto es igual a menos 1 partido, yo creo que menos 1/2. Menos 1, menos 1/2. Entonces aquí tengo la coordenada del punto, que no se las estoy pidiendo de manera explícita, pero encontrémosla. Y luego el máximo relativo. Está en x es igual a 1 y el valor de esta coordenada es 1 dividido 2. Sí, 1,1/2. Sí, lo podemos poner. Creciente solo en menos 1 a 1 y decreciente. No le estoy pidiendo, pero es bueno que nos acostumbremos a esta práctica. Y la gráfica no le estoy pidiendo, pero ¿cómo creerían que es esta gráfica? Aquí pasamos por 0,0. En 1 paso por 1/2. Y luego en menos 1 paso por menos 1/2. Y recuerden que aquí tengo máximo y aquí tengo mínimo. Y ahora aquí sí tenemos un gran problema. Porque digamos, si dicen que es decreciente, podrían graficar algo así. Y en cierta forma está correcto, pero nos recordamos algo de esta función de g de x. Esta función g de x solo tiene un intersecto con el eje x. ¿Qué procedería si es indefinido? ¿Con cuál? O sea, que nos dan algo indefinido. Ah, que no es ni máximo ni mínimo. Ahí habría un punto de inflexión. Pero no podemos utilizar el hospital para... Tal vez en algún momento, sí. Porque yo creo que esto nos va a servir en este problema. Entonces, como que este trazo no es el más correcto. Entonces aquí tengo que graficar algo decreciente, pero nunca puedo volver a tocar al eje x. Entonces voy a tener que hacer algo así. Entonces está prohibido tocar al eje x. Solo lo pueden tocar en el origen. Es impar. Sí, es una función impar, pero... igual, digamos, ¿qué otro recurso teníamos para encontrar este tipo de comportamiento? Pero eso no nos lo están pidiendo. No, pero ya me estoy adelantando, porque aquí pueden ver... ¿Ah? Sí. Tenemos una sínota horizontal y es igual a 0. Yo creo que ya terminamos por hoy. Sí, ya.